Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente trayendo la palabra y meditando sobre ella. Y bueno, vamos a ver hoy el Salmo 119, versos 140. Y como ya les dije, todo lo que no terminamos en TikTok lo terminamos en YouTube o en Facebook. Así que les invitamos a que ustedes participen, le den un like y estén con nosotros siempre. Igual, si es de beneficio para usted, si le está ayudando a entender y comprender. Muy bien, este salmo hemos estado viendo que está tan lleno de sabiduría y de conocimiento, tan lleno del consejo de tener el temor de Dios y poder escudriñar las escrituras, porque en ellas definitivamente encontramos la vida eterna. Encontramos el descanso, encontramos la paz, encontramos realmente que nos podamos introducir a la palabra de Dios. Este salmista, entre más presión tenía, más decía, solo tu palabra, solo tus ordenanzas, solo tus enseñanzas, solo ahí puedo obedecer, puedo estar tranquilo. Así que te animo a que la leamos, la meditamos y de verdad escudriñemos las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Bien, hoy vamos a leer desde el verso 137 hasta el verso 144. Y lo vamos a leer primero precisamente porque en YouTube, en Facebook, lo vamos a extender un poquito más, en TikTok, poquitito. Bien, dice de esta manera en el verso 137, oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. ¿Se puede imaginar usted meter las promesas de Dios y someterlas a una prueba muy rigurosa para ver si es verdad o no es verdad y si Dios le puede contestar o no le puede contestar? Y este salmista terminó diciendo, por eso las amo tanto. Yo me imagino que cada promesa que este salmista tenía se podía cumplir y lo amó de tal manera porque sabía que al Dios a quien él sirve realmente le responde. Pero fíjense, seguimos leyendo. Él dice, soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. O sea, tal vez no soy tan importante, tal vez soy tan pequeño y tan insignificante, pero sabes, no me voy a olvidar de tus mandamientos. Ahora fíjese lo que dice aquí, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. En el verso 143 dice así, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. ¡Wow! Cuando la presión. Y luego en el verso 144 dice, tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Pero quiero hoy enfocarme en este momento en el verso 144. Porque ahorita como que es la moda de estar con mucha presión, con mucho estrés, con mucha depresión. Parece como que el enemigo por ahí nos está dándole macizo. En otra versión dice así, aunque el pesar y la angustia me invaden, tus mandamientos son mi delicia. Esta versión dice, aunque la presión y la angustia me invaden. Y en esta otra versión, traducción lenguaje actual, dice así, cuando estoy afligido en problemas, tus mandamientos son mi alegría. Hemos estado escuchando en muchas ocasiones, por lo menos a mí me ha tocado, que cuando algunos de nosotros nos encontramos en aflicción, nos encontramos en problema, nos encontramos en la depresión o en el estrés o tenemos mucha angustia, tenemos la tendencia de separarnos,
de buscar nuestro propio rincón porque ya no tenemos ganas de hablar con la persona, me siento tan desilusionado, me siento tan agobiado. Es mucho el estrés que no quiero ver a nadie. Pero este salmista no es que no quería ver a nadie. Este salmista decidió buscar y deleitarse en los mandamientos de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios, en mi punto de vista, le traía paz. Paz en medio de la angustia, paz en medio del estrés. O sea que cuando está el estrés no nos escondamos, sino que más bien corramos a Dios, miremos lo que Dios dice. Mire, el que está triste, dice la palabra en el Santiago, cante alabanzas. Si estás triste, bueno, la depresión es una tristeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Meternos abajo de las cobijas? No. ¿Agarrarnos a comer? No. ¿Discutir con las personas? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que buscar es ir a cantar, a alabar a Dios, a escudriñar las escrituras, le voy a poner de esta manera, a recitar la palabra de Dios para que nuestra mente y nuestro corazón la abrace, se llene de ella y podamos vivir por esa palabra. Miren lo que encontré en otros salmos, en el mismo salmo, en diversos puntos de los salmos encontré esta palabra, pero mire, dice así, en el Salmo 119, verso 7, dice este salmista, he sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste, he sufrido mucho. En el capítulo 18, verso 4, el mismo Salmo, dice, me rodearon las cuerdas de la muerte. Vean cómo se encontraba este salmista, me rodearon las cuerdas de la muerte. O sea, que definitivamente la depresión lo estaba agobiando. Me arrasó una inundación devastadora. Era demasiado lo que le estaba pasando. En el Salmo 18, verso 5 dice, la tumba me envolvió en sus cuerdas y la muerte me tendió una trampa en el camino. O sea, demasiada depresión, mucha angustia, mucha debilidad, mucha desesperanza, mucha agonía. Y en el Salmo 116 dice de esta manera, déjame, lo vuelvo a abrir. En el Salmo 116, verso 3, dice, la muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. A veces así nos sentimos, ¿no? Te estoy leyendo todas estas escrituras para que veas que no solamente eres tú o soy yo, no solamente somos nosotros los que pasamos estas tribulaciones y estas dificultades. En el Salmo 130, verso 1 dice, desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamé por tu ayuda. Desde lo más profundo, clamé por tu ayuda. Ya Job, que conocemos la vida de Job, que siempre fue agobiada, fue triste, fue amargada, dice, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Esa, mi hermano, mi amigo, el que me está escuchando, es la solución. Atesorar la palabra de Dios en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de la agonía. Lo que necesitamos es atesorar la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, verso 77, dice, rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. La palabra de Dios es el deleite nuestro. La palabra de Dios es la que me sostiene en tiempos de dificultad. La palabra de Dios, en ella yo voy a encontrar alegría, voy a encontrar el gozo, voy a encontrar la fortaleza. No hay arma contra mí que pueda prosperar, porque Dios el Todopoderoso, Él es mi guardador. Él es escudo alrededor de mí, el que me levanta mi cabeza. En el verso 144 dice, tus leyes siempre tienen razón.
Ayúdame a entenderlas para poder vivir. En Dios podemos vivir, en su palabra podemos escudriñar, en su palabra tenemos paz, en su palabra tenemos esperanza, en su palabra tenemos propósito. En la palabra de Dios es que vamos a estar bien fortalecidos. Y si nos volvemos otra vez para comenzar desde el verso 137, veamos cómo Dios encierra todo. Dice, oh Señor, tú eres recto. Tus ordenanzas son justas. La palabra Dios es un hombre recto, correcto. Vamos a mirarlo desde otra versión. Bien, pues vamos a verlo desde esta otra versión. El Messenger, el mensaje. Y vamos a ver lo que en este versículo nos está diciendo. Señor, tú eres justo. O sea, Él es un Dios recto. Él es un Dios justo y en la traducción lenguaje actual lo pone de esta manera. Eres justo y juzgas con rectitud. Ahora, viendo cómo Él es un Dios justo, vemos que cuando tú estás en esa depresión, cuando tú estás clamando a Dios, cuando tú estás buscando de Él, Dios siempre te va a guardar, siempre te va a cuidar, siempre te va a proteger y sus mandamientos y su palabra siempre van a hacer el efecto que tú necesites. Ahora, en el verso 138 dice, tus leyes son perfectas. Es por eso, y luego dice, y absolutamente confiables. Por eso, cuando esta persona se encontraba en presión, en desesperanza, en estrés, en agonía, dice él que solamente encontraba la alegría en sus mandatos, porque sus mandamientos son perfectos. Y lo vamos a ver desde otros salmos y otras escrituras, qué es lo que nos está diciendo. Y dice de esta manera, en el Salmo 19, versos 7 al 9, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, y los decretos del Señor son confiables, hacen sabios a los sencillos. Wow. Y los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura y permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. ¡Wow! Con razón este salmista decía que cuando él se encontraba en esa depresión, él buscaba los mandamientos y los amaba de tal manera que podía gozarse en sus enseñanzas aún a pesar de la depresión, de la agonía, de la desesperanza, de estar al borde de la muerte. Solamente los mandatos de Dios, la palabra de Dios lo vivificaba. Entonces, quedarnos allá tirados en casa, quedarnos apartados donde pensamos que ya que me recupere, entonces voy a ir al servicio. No, ven al reino de Dios, porque solo ahí vas a encontrar la paz que tú necesitas. La palabra de Dios te va a vivificar. En el Salmo 119, verso 144 dice, tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entender para poder vivir. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame para poderlas entender. Ahora, vemos en el 139, dice, la indignación me agobia, porque mis enemigos desprecian tu palabra. Me agobia, me entristece, me da pesar, lo puedo poner de esa manera. ¿Por qué? Porque pues no quieren. La solución y la respuesta está siempre en la palabra de Dios, pero cuando nosotros no lo buscamos, entonces es una tristeza y un dolor. Dice en otra versión, mi celo me consume porque olvidan mis rivales tus palabras. O sea, aquellos que me persiguen porque son rivales, aquellos que me discuten y me pelean, me consume el celo, porque si solamente escuchara la palabra de Dios, sabría
que en ella podemos tener paz, que en ella podemos adquirir la sabiduría, en ella podemos tener la paz que realmente estamos buscando. Entonces, veamos en otro versículo, en el 140. Eso es impresionante, porque dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso la amo tanto. ¡Wow! Una prueba rumorosa, ahí nomás. Una prueba rigurosa, o sea, muy fuerte. Tenía una, no sé tú en dónde tú puedes pensar en que pusiste a prueba a Dios, donde aquí sí voy a ver, si esto no sucede, si la palabra de Dios aquí no se cumple, entonces no es cierto. Pero dice, por eso la amo tanto. En Proverbios 35 dice, tu palabra, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. La palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué puedes decir la palabra de Dios es verdadera? Porque la sometiste, porque fue sometida a prueba y no falló. No falló, no falló. Cada palabra de Dios se cumplió. En el Salmo 12, verso 6 dice, las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. O sea, en la palabra de Dios no hay fallo. Cada palabra de Dios se cumple, es verdad. La puedo someter a prueba, pero yo sé que mi Dios siempre va a cumplir su palabra. En el verso 141 del Salmo 119 dice, soy insignificante. Fíjate cómo se mira, realmente viendo toda la grandeza de Dios, viendo toda la maravilla de Dios y toda la promesa, la palabra que se cumple, cada vez que yo quiero, que me siento indigno, que me siento incapaz, que me siento tan deprimido, que me siento con estrés, que me siento que no se puede, que parece que no, nada es posible. Me siento tan insignificante y tan despreciado, pero dice él, pero no olvido tus mandamientos. Eso es como cuando yo pienso, me puedo sentar y decir, híjolas, yo no puedo, pero no me puedo olvidar de la palabra de Dios. O me recuerdo, Dios me dijo esto, Dios dijo aquello. Y entonces me da como una pequeña esperanza donde yo me puedo levantar y puedo hacer algo. Mira lo que dice en el Proverbio capítulo 15, verso 16. Más vale tener poco con el temor de Dios que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Soy insignificante, quizás no sé nada, pero sabes, es mejor tener poco en Dios que no tener nada y vivir angustiado. Cuando nosotros probamos a Dios como lo miramos aquí, vemos la gloria de Dios, vemos el valor de Dios, vemos el valor de la palabra, vemos cómo ese tesoro se hace real y puede llenarme en medio de mi angustia. En el Salmo 40, verso 17 dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. O sea, yo soy pobre, yo soy necesitado. A lo mejor no tengo la capacidad de hacer algo, pero cuando yo me recargo en Él, cuando yo descanso en Dios, puedo saber que Él es mi Salvador. Puedo darme cuenta que el Todopoderoso me sostiene, aún en medio de las dificultades, en medio de la necesidad. Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es el que me levanta mi cabeza, Él es el que me sostiene y me guía. Puedo descansar en Él. En Santiago capítulo 2, verso 5 dice, escúchenme, amados hermanos. Vean la pregunta que hace. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en
fe? ¿No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes ama? ¡Wow! O sea, al deprimido, al angustiado, al desesperado, a nosotros pues, a lo vil, a lo menospreciado, Él escogió para poder mostrar y crecer y desarrollar fe en nosotros, en el Todopoderoso. Por eso decía este hombre, me alegro en el Señor, puedo gozarme en su palabra, en sus mandamientos, porque cada palabra de Dios, cada promesa de Dios siempre se va a cumplir en mí. Puedo descansar en Él. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No te eligió Dios a ti para enriquecerte? Lo vil y lo menospreciado, lo que parecía que no tenía solución, Dios te escogió y te sustenta, te alimenta, te guía, te fortalece, te llena. Él es escudo tuyo. Él es tu escudo alrededor de ti, el que levanta tu cabeza. Así que cuando la presión y el estrés me vienen encima, pues yo me puedo alegrar en los mandamientos de Dios. Así que, amigo, yo te animo que hoy tomes la decisión, que en medio de todo, la palabra de Dios, que es el escudo y es la fortaleza tuya, no la dejes, porque si Dios es por ti, no hay nadie contra ti. Dios es bueno. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo en Él vas a encontrar la vida eterna. Bendiciones y la paz que necesitas. Él te libera de ese estrés. Dios es bueno. Bendiciones.